Hola a todos y bienvenidos un día más a NBA Diario. Hoy en el canal nos toca el último episodio de repasos a drafts anteriores y hoy para mí tenemos a uno de los posibles mejores drafts de la historia de la NBA, el draft de 2018. Vamos a ello. Efectivamente, para los que seáis nuevos, llevamos todo el verano, bueno, todo el verano, desde el mes de julio más o menos, haciendo un vídeo semanal repasando una clase del draft, básicamente que fue de los jugadores elegidos en la primera ronda, pick 1 a pick 30, también mencionando algunos de los jugadores de segunda ronda. Y básicamente eso, qué fue de su carrera, qué lograron en la NBA y dónde se encuentran ahora mismo. Y hoy le toca el turno a el último que voy a hacer este verano, que es el del draft de 2018, un draft que ya nos ha dejado creo que 5 o 6 All-Stars, una cantidad de jugadores brutales, incluyendo desde jugadores en la primera ronda hasta, ya veréis, jugadores de segunda ronda absolutamente brutales. Para mí, de verdad que están en las conversaciones de ser uno de los mejores drafts de la historia. Y nada, antes de empezar con el vídeo también quería daros básicamente noticias así un poco rápidas sobre el canal. A partir de hoy volvéis a tener vídeo diario. Mañana tendréis un vídeo sobre una pregunta de cada equipo. Tenemos núcleos jóvenes, jugadores factor X. Nos falta el último top 10 de pivots. Y luego, la semana que viene, empezando el lunes, empezamos con la guía de la temporada que viene. Un vídeo para cada equipo. Empezando, lo dicho, lunes creo que es día 30 o 31 de agosto, así que nada, ya volvemos con el contenido diario al canal para empezar a tope esta nueva temporada que ya no nos queda nada. Y nada, antes de empezar con este vídeo, recordaros darle a like, suscribiros si no lo estáis, que apoyéis al canal y os lo agradezco de todo corazón. Vamos a ello. Y empezamos con el número uno del draft de Andre Ayton a los Phoenix Suns. Ayton fue elegido número uno por los Suns después de dominar en college en Arizona y su inicio en la NBA fue bastante bueno. Como rookie promedió un doble-doble, entró en el primer quinteto All-Rookie y durante sus primeros años se consolidó como un pívot muy eficiente cerca del aro y un excelente reboteador. Su mejor momento llegó en los playoffs de 2021, cuando fue una pieza fundamental del equipo de Phoenix que llegó a las finales. Sin embargo, su relación con los Suns se fue deteriorando y su juego empeoró, y en 2023 terminó siendo traspasado a los Portland Trail Blazers. Después salió de Portland y pasó esta última temporada con los Lakers, donde promedió 12,5 puntos y 8 rebotes con un buen 67% en tiros de campo. Este verano, los Lakers lo han enviado a los Washington Wizards a cambio de Jaden Hardy para ahorrar dinero. Ayton ha tenido una carrera productiva, pero considerando que fue elegido por delante de jugadores históricos, claramente no alcanzó las expectativas de un número uno del draft. Igual de Andre Ayton es una carrera de... Bueno, hemos visto este tipo de pivots, ¿no? Un jugador que quizás en otra época podría haber tenido mucho más valor, pero en una NBA básicamente en la que entró con tanta importancia en el tiro, un jugador que nunca desarrolló muchas más facetas ofensivas, además de ser un jugador de pick and roll que finaliza bien cerca del aro y tenía un tirito de media distancia, aunque no lo hemos visto ser muy constante a nivel NBA, un jugador que luego también problemas de actitud, problemas con su personalidad y cómo se relacionaba con la franquicia. Lo dicho, en Phoenix fue un ascenso bastante bueno, siendo una pieza, lo dicho, muy importante para llegar a las finales de la NBA en ese 2021. Ahí creíamos que ya teníamos a Leighton, que habíamos visto siendo número uno del draft, un jugador que, bueno, pues oye, al menos merecía esa posición, aunque bueno, comparado con otros jugadores que vinieron después en el draft. Pues es difícil justificar este pick por parte de Phoenix, pero a partir de ahí su carrera ha ido en un declive tremendo, acabando muy mal con los Suns, llegando a los Blazers, donde básicamente fue como un trámite en su carrera, ahora una temporada en los Lakers con sus más y sus menos, y ahora empieza en los Wizards, que va a empezar ya como suplente al final, un pick número uno del draft, que 8 años después ya es un jugador suplente en la liga, pues oye, para un uno no es una gran elección por parte de los Suns. La cosa no mejoró en el pick número 2 en el que los Sacramento Kings seleccionaron a Marvin Bagley. Y Marvin Bagley siempre va a estar relacionado con una de las decisiones más cuestionadas de la historia reciente del draft, porque Sacramento lo eligió justo por delante de Luka Doncic. Y realmente su temporada rookie no fue mala, promedió alrededor de 15 puntos y 7 rebotes, y también entró en el primer quinteto All Rookie. El problema fue todo lo que vino después. Lesiones, problemas defensivos y la dificultad para encontrar una posición clara hicieron que nunca se consolidasen los Kings. Posteriormente pasó por Detroit, Washington, Memphis, volvió a Washington y terminó la pasada temporada en Dallas. Con los Mavericks ha tenido un pequeño resurgimiento, promediando 11 puntos y 4,4 rebotes, tirando sorprendentemente bien desde fuera, en una muestra, a eso sí, bastante pequeña. Este verano ha firmado por el mínimo con los Denver Nuggets. Bagley lleva 8 temporadas sobreviviendo como interior de rotación, pero nunca estuvo cerca de justificar el pick número 2.
Al final, una de las elecciones que yo creo que más ha marcado a la franquicia de los Sacramento Kings estos últimos años, les cayó el número 2 del draft y como veréis en una clase en la que justo después tienes a Doncic, en el 4 Jaren Jackson, Trey Young, jugadores en este draft, Mikal Bridges, Michael Porter, Jalen Branson, etcétera, pues te equivocaste claramente con este pick número 2. Bagley al final es un jugador que yo siempre he pensado que podía llegar a tener un rol en la NBA incluso como un borderline titular, pero es cierto que nunca se ha llegado a adaptar a eso, nunca ha sido lo suficientemente constante, problemas defensivos y además ha estado lesionado mucho tiempo. Es cierto que el final de la temporada con Dallas no fue malo y que bueno, ahora va a recibir una oportunidad como pivot suplente de Nikola Jokic en Denver, que al final es un rol que a ver, ya ha firmado por un mínimo, así que para un pick número 2 es desastroso, ¿vale? O sea, eso no vamos a discutirlo. Pero bueno, yo creo que puede ser una oportunidad en su carrera. Al final, sí es esa pieza en Denver, ¿no? El del pívot suplente que nunca ha funcionado muy bien ninguno. Parecía que Balanchunas iba a poder dar unos buenos minutos y al final se acabó cayendo el año pasado. Tengo confianza en Bagley. Yo quiero y elijo creer que aún le va a ir un poco bien, aunque sea en su carrera, para establecerse como un pívot de rotación y quedarse unos años más. Pero habrá que ver. En cambio, el pick número 3 fue probablemente el mejor de todo el draft, Luka Doncic a los Dallas Mavericks, que fue elegido originalmente por Atlanta, pero todos conocemos ya el famoso traspaso. Los Hawks enviaron sus derechos a Dallas a cambio de Trae Young y una futura primera ronda. Y desde ahí Luka se convirtió prácticamente de inmediato en una superestrella. Ganó el Rookie del Año, ha sido ya 6 veces All-Star y 6 veces primer quinteto All-NBA, además de ganar ya 2 títulos de máximo anotador en la liga. En 2024 llevó a los Mavericks hasta las finales de la NBA y llegó a convertirse en uno de los mejores jugadores de playoffs de esta generación. Pero en febrero de 2025 llegó el traspaso más sorprendente de la historia de la NBA cuando Dallas lo mandó a los Lakers por Anthony Davis. En 2025-26, Luka volvió a elevar su producción hasta llegar a 33 puntos y medio por partido. Lideró toda la NBA, además de sumar 8 rebotes y 8 asistencias por partido. Ahora que LeBron ya no está, los Lakers son completamente su franquicia, y de todos los jugadores de esta clase, solamente hay un otro nombre que puede discutirlo el puesto de mejor carrera hasta ahora. Y me parece que podrías intentar discutirlo, pero no está ni cerca. O sea, Luka Doncic ya es un jugador top 3, top 1, top 2, top 5 de la NBA constantemente todos los años y que individualmente ha sumado unos números completamente brutales. Estamos hablando de un tío que todos los años anota casi más de 30 puntos por partido, casi cerca de un triple doble también. O sea, yo creo que es uno de los mejores jugadores ofensivos que ha visto esta liga en la historia, posiblemente, de verdad, Luca. Tiene ese talento, yo no, aquí no me tiréis que es porque soy español y porque juego en el Madrid, eso a mí me da un poco igual, la verdad. Eh, pero, pero el gran asterisco de la carrera de Luca ha sido que no se ha trasladado ni a ganar premios ni a ganar campeonatos. Al final es un jugador que sus estadísticas individuales por ahora han sido brutales, pero no tiene ningún MVP y no ha ganado ningún campeonato. Consiguió llegar con los Mavericks a esas finales de la NBA, pero los Celtics les ganaron fácilmente y a partir de ahí, pues al menos ha protagonizado el traspaso más loco de la historia de la NBA en el que por la cara fue traspasado a los Lakers, que todos yo creo que pensamos que fue que a Charania le habían hackeado la cuenta, pero no, fue real las decisiones que toma Nico Harrison, pero lo dicho, un jugador que aún a la edad que tiene posiblemente pueda aún tener una gran ventana para poder ganar MVPs o poder ganar campeonatos. Para mí es uno de los claros candidatos a ganar el MVP cada temporada. Así que veremos qué es capaz de hacer ahora Luka con este nuevo equipo de los Lakers. En el pick número 4, los Memphis Grizzlies seleccionaron a Jaren Jackson, que llegó a Memphis como un interior moderno con capacidad para tirar triples y proteger el aro, y terminó desarrollándose exactamente en eso, pero a nivel élite. Durante su carrera ya ha sido 2 veces All-Star, 2 veces lideró la NBA en tapones y ha sido 3 veces All-Defensive, además de ganar el premio al Defensor del Año en 2023. Su combinación de movilidad, longitud y tiro exterior le convirtió durante años en el complemento perfecto junto a Ja Morant y Desmond Bain. El gran defecto siempre ha sido el rebote para su tamaño y especialmente al principio de su carrera los problemas de faltas. Este último año promedió casi 20 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias en 48 partidos, pero Memphis decidió desmontar definitivamente su antiguo núcleo y en febrero lo enviaron a los Utah Jazz en un enorme traspaso de 8 jugadores y varias primeras rondas. Un resultado excelente para un pick número 4. La carrera de Jaren Jackson Jr. ha sido bastante positiva hasta ahora, o sea, se ha sentado como uno de los mejores
4/5 de la NBA, juega más de 5. Aunque a mí es un jugador que sigue sin convencerme en la posición de pívot por el problema que tiene en el rebote. La verdad es curioso que para su tamaño y altura no rebotea nada bien, pero luego es un gran defensor, tiene muy buena movilidad para su tamaño y posición, tapona, que es bestial, y luego en el lado ofensivo a veces es un poco inconsistente con ese triple, pero tiene la habilidad de espaciar la cancha. Es un tiro un poco raro, a mí siempre se me hace raro ver a Jaren Jackson tirar, pero oye, los mete, que es lo importante. También puede jugar cerca del aro, juega al poste, viene en pick and rolls, un jugador muy completo, que lo he dicho, ya ha sido 2 veces All-Star, All Defensive, y para un pick número 4 para Memphis fue muy positivo, llegaron varios años a playoffs en un equipo muy divertido y que la culpa de que ese equipo no funcionase no fue por Jaren Jackson. Veremos ahora qué tal en Utah en un nuevo proyecto joven que yo tengo muchas ganas de ver este año, creo que Jaren Jackson va a ser muy importante ahí. Veremos, lo dicho, como comenté también, el problema de las faltas, que siempre ha sido algo que le ha marcado bastante en su carrera, típico jugador que comete demasiadas faltas tontas que le dejan fuera de los partidos, pero aún así un jugador excelente en el pick número 4. Y en el número 5 tenemos a Trae Young, elegido por los Atlanta Hawks, que, como ya os dije, fue seleccionado por Dallas y luego enviado inmediatamente en un traspaso por Luka a Atlanta. Durante casi 8 años fue la cara absoluta de estos Hawks. Se convirtió en uno de los mejores jugadores de pick and roll de la liga, un tirador capaz de tirar desde el logo y sobre todo uno de los mejores pasadores de esta generación. Ha sido ya 4 veces All-Star, entró en un quinteto al NBA y lideró la liga en asistencias en la 24-25. Su momento más importante llegó en 2021, cuando llevó a Atlanta hasta las finales de conferencia, incluyendo victorias contra los Knicks y los Sixers, pero el equipo nunca volvió a acercarse a ese nivel. Las lesiones limitaron muchísimo su última temporada. Solamente jugó 15 partidos y terminó con 17,9 puntos y 8 asistencias. En enero, Atlanta pasó página y finalmente lo traspasó a los Washington Wizards, donde este verano ha firmado un nuevo contrato máximo por 4 temporadas. Una carrera individual excelente, aunque todavía marcada por la pregunta de hasta dónde puede llegar un equipo construido completamente alrededor suyo. Trae Young siempre va a estar cuestionado por estas cosas, pero me parece que al final la carrera del jugador es una tremenda carrera ya a día de hoy. Un jugador que le hemos visto promediar una cantidad inhumana de puntos y de asistencias en la NBA. Para mí, otra vez, uno de los mejores jugadores ofensivos que tenemos a día de hoy en la NBA. Es un motor para cualquier equipo y cualquier franquicia. Al final, un jugador que tiene un rango de tiro ilimitado, su tamaño se mueve muy bien, esos floaters que tiene son súper vistosos y luego a la vez es un gran pasador que siempre es capaz de encontrar a sus compañeros, muy bueno con la relación con los pivots en los alley-oops, pero luego están siempre las dudas de sus problemas defensivos, etcétera, etcétera. También su incapacidad de jugar sin balón, ya lo hemos visto cuando le intentaron poner a DeJounte Murray al lado, no cuajó muy bien. Una cosa que será bastante interesante de ver este año en Washington, si él es capaz de amoldarse en momentos a jugar sin balón para que lo puedan tener Davis o Divancha, será una cosa interesante de ver. Pero aún así, una carrera súper positiva que nos ha dejado unos años buenísimos. Yo, esta camiseta incluso, que es de Trey Young, me la compré después de aquel run a las finales de conferencia, que fue realmente espectacular verle ganar a esos Knicks, hacerles todos los gestitos y tal. Un jugador súper divertido de ver, pero que por ahora no se ha trasladado en victorias ni títulos individuales. Y todo lo positivo se acaba en el pick número 6, donde los Magic seleccionaron a Mo Bamba, que llegó a Orlando como uno de los mayores proyectos físicos de esta clase. Tenía más de 2,10 metros de altura, una envergadura gigantesca y potencial para proteger el aro y además capacidad para tirar triples. El problema es que nunca consiguió combinar todas esas herramientas de forma consistente. Tuvo algunos buenos años como pívot de rotación en Orlando, pero nunca desplazó definitivamente a otros interiores del equipo ni se convirtió en el defensor dominante que se esperaba. Desde que salió de Orlando, su carrera se ha convertido en un continuo movimiento entre equipos: los Lakers, los Sixers, los Clippers, Pelicans, Raptors y por último los Utah Jazz, además de etapas en la G-League. Este último año apenas encontró estabilidad, aunque Utah le dio otra oportunidad a final de año y lo ha renovado por 2 temporadas en este verano. Sigue en la NBA 8 años después, pero claramente es uno de los picks de lotería que no alcanzaron su potencial. Al final, el highlight de Mo Bamba siempre será que Sheck West tuvo una canción bastante popular de él, que es literalmente el highlight de la carrera de Mo Bamba, los edits con la canción de Mo Bamba, pero nunca se trasladó ese hype que había con él en la NBA, se le dio oportunidades, siempre era como año tras año, oye, a ver si Mo Bamba, este es el año en el que da el salto, y todas esas facetas que pensábamos que iban a ser y hacerle tan especiales, tanto como defensor como posible tirador a su altura, nunca se vieron de forma constante en la NBA y a día de hoy es un jugador muy fondo de rotación que está peleándose por contratos 10 day y cosas así para sobrevivir en la NBA. Así que en el pick número 6, una elección nefasta por parte de los Magic.
Y en el número 7 tenemos a Wendell Carter Jr. a los Bulls, y empezó su carrera en Chicago, donde desde muy joven demostró que podía ser un buen pívot en la NBA, aunque diferentes lesiones interrumpieron constantemente sus primeras temporadas. En 2021, Chicago decidió incluirlo en el traspaso por Nikola Vucevic y Carter terminó en los Orlando Magic, donde realmente encontró estabilidad. Se ha desarrollado como un interior bastante completo, buen reboteador, físico para defender pivots tradicionales, movilidad suficiente para salir algo más lejos de la pintura por momentos y un triple que obliga a los defensores a respetarlo. En 2025-26 jugó 78 partidos, todos como titular, y promedió 12 puntos, 7,4 rebotes y 2 asistencias. Nunca ha sido All-Star ni una estrella, pero lleva varias temporadas siendo un pívot titular sólido dentro de un equipo de playoffs. Para un pick número 7 probablemente no sea un home run, pero sí una carrera bastante buena. Al final, Wendell Carter Jr. nunca llegó a un hype de convertirse en un pivot all-star o de grandísimo nivel, que podíamos pensar igual un poco que iba a dar esos saltos entre lesiones y simplemente poca constancia de dar más nivel por su parte. Nunca llegó a eso, pero desde que llegó a Orlando se ha convertido en un buen pivot en la NBA, que te puede defender el aro, te puede espaciar la cancha y que hay veces que está mejor, hay veces que está peor, hay días que te va a poder jugar 30-35 minutos a gran nivel y otros en el que probablemente querrás que juegue menos, pero aún así, oye, en un pick número 7 no encontraste una estrella, pero al final ha salido un jugador titular en la NBA. Así que no es una terrible elección. En el pick número 8 tenemos a Colin Sexton, que comenzó su carrera con los Cleveland Cavaliers y rápidamente demostró una cosa: podía anotar. Durante sus primeros años llegó a convertirse en un guard de más de 20 puntos por partido, destacando por su agresividad atacando el aro y su capacidad para crear desde la media distancia. Una grave lesión de rodilla frenó su progresión y posteriormente Cleveland lo utilizó como parte del sign and trade de Donovan Mitchell, enviándolo a los Utah Jazz. Allí pasó 3 temporadas antes de ser traspasado a Charlotte y durante este año volvió a cambiar de equipo cuando terminó en los Chicago Bulls. En total ha jugado este año 68 partidos promediando 15 puntos y 3 asistencias, además de convertir un excelente 40% en el triple. Este verano ha firmado con los Lakers, su quinto equipo NBA. Nunca se convirtió en estrella, pero sigue siendo un anotador de rotación muy útil 8 años después. Colin Sexton, un jugador bastante divertido. A mí me gustaba mucho esa combinación con él y Garland, ese backcourt, ¿no? Del nombre Sexland, siempre un nombre muy divertido con ellos. Pero era un jugador que prometía bastante, tuvo esa lesión y al final nunca se llegó a convertir en un anotador NBA a nivel estrella con suficiente constancia. Fue bajando su rol año tras año en Utah y ahora en Chicago y en Charlotte. Y para mí se ha sentado ya básicamente en un jugador que puede ser titular en un equipo tanqueando y luego en equipos con algo más de aspiraciones, como pueden ser los Lakers este año. Un jugador como sexto, séptimo hombre que te salga desde el banquillo, anotador, que puede tirar el triple, este año lo metió en un 40%, te va a dar energía, físico. Bueno, un jugador bastante decente, pero una pena que no consiguiese llegar a ese nivel que vimos en sus primeros años de su carrera. En el 9 tenemos a Kevin Knox, que tuvo un inicio prometedor con los New York Knicks de su carrera y recibió muchos minutos desde rookie, pero el desarrollo simplemente nunca llegó. Tenía buen tamaño, atletismo y capacidad para tirar, pero no consiguió convertirse en un anotador eficiente ni en un defensor suficientemente bueno para compensarlo. Después de Nueva York pasó por Atlanta, Detroit, Portland y por último en los Warriors. En Golden State consiguió regresar a la NBA desde la G-League durante la temporada 24-25 e incluso tuvo algunos minutos decentes en playoffs. Sin embargo, la temporada pasada volvía a estar principalmente con los Windy City Bulls en la G-League, donde llegó a tener un partido de 40 puntos y 12 rebotes. Knox todavía tiene 27 años y continúa intentando regresar a la NBA, pero para alguien que seleccionó noveno después de una sola temporada en Kentucky, su carrera ha quedado muy lejos de las expectativas. Al final, el highlight de la carrera de Kevin Knox es que el día del draft llevó un traje del Fortnite. Es que es terrible lo de este tío. Creo que es el peor traje que yo he visto de un jugador llevar jamás en la historia del draft, de verdad, con el tema del Fortnite. A ver, era 2018 y era como el pick, ¿no? del juego, pero aún así, básicamente nunca destacó en nada en la NBA y como ya hemos visto en los últimos vídeos del draft, cuando eres un jugador que es que no destacas principalmente en nada, ni eres un gran jugador defensivo, ni luego en ataque anotas el triple con la suficientemente consistencia, ni haces buenas jugadas para tus compañeros, acabas perdiendo tu rol en la NBA. Y ahora, típico jugador que de repente ves jugar la Summer League, ves que le firman en un contrato de 10 días, pero que ya no está a nivel NBA. En el número 10 tenemos un gran pick de Mikal Bridges a los Suns, que protagonizó uno de los momentos más curiosos del draft. Primero, los Philadelphia 76ers lo seleccionaron después de haber jugado en la Universidad de Villanova y con su madre trabajando para los Sixers, pero inmediatamente lo traspasaron a los Phoenix Suns por Zaire Smith y una futura primera ronda.
En Phoenix terminó convirtiéndose en uno de los mejores wings 3&D de la liga. Fue elegido para el primer quinteto defensivo en 2022 y ayudó a los Suns a alcanzar las finales de 2021. Después fue una pieza central del traspaso de Kevin Durant y pasó a los Brooklyn Nets, donde por primera vez demostró que podía asumir un papel ofensivo mucho mayor. En 2024, los Nets lo enviaron a los Knicks a cambio de un enorme paquete de picks. La temporada pasada promedió casi 14 puntos y medio, 3,8 rebotes y 3,7 asistencias. Volvió a jugar los 82 partidos y terminó consiguiendo lo más importante. Ganó la NBA con los Knicks en 2026, una de las mejores carreras de esta primera ronda. Michael Bridges es el jugador de rol perfecto que quieres en tu equipo. Al final, un gran defensor, un jugador que juega todos los partidos, todas las temporadas. Tiene hasta el día de hoy el récord de que ha jugado todos los partidos posibles en su temporada y ya van 7, creo, o van a ser 8 este año. Eh, un buen tirador exterior, un buen jugador que tiene recursos ofensivos. Al final, en Phoenix era un jugador de rol muy bueno, acabó en los Nets, donde le vimos tener esa explosión, ¿no? Después de que no hubiese nadie en ese equipo, después de que se fueran Kyrie, Harden y Durant, entonces le quedó como en la bola a él y estaba anotando a un nivel que parecía que, oye, cuidado que este tío no tenga potencial al estar. Los Knicks pagaron una burrada por él, también un poco por el precio de que estaba teniendo esos buenos números y esos buenos años en los Nets. No se ha convertido en ese jugador anotador nivel All-Star, pero sí que es un jugador de rol súper impactante en cada equipo, que entre la defensa y que también puede anotar en ataque, pues es un jugador de altísimo valor. Y esta temporada no estaba teniendo un gran año, la verdad, estaba siendo bastante cuestionado y el rumor era, bueno, el run run alrededor de él era que se había pagado demasiado por él, dieron muchísimas picks de primera ronda, pero al final tuvo grandes momentos en playoffs después de haber empezado horrible en aquella serie contra los Hawks y ahora se ha convertido, lo dicho, en uno de los mejores jugadores de rol de la NBA y como dijo Josh Hart en la entrevista al final, cuando ganaron el campeonato, fuck them picks, da igual, después de lo que acaba de hacer, ya mereció la pena. Y en el 11 tenemos a Shea Gilgeous-Alexander a los Clippers y aquí aparece uno de los mejores jugadores del mundo. Shea fue seleccionado por los Hornets, pero los Hornets lo enviaron inmediatamente a los Clippers a cambio de Miles Bridges y 2 segundas rondas. Como rookie ya fue titular de un equipo de playoffs y entró en el segundo quinteto All Rookie, pero después de solamente una temporada con los Clippers lo incluyeron en el gigantesco traspaso de Paul George y Shea terminó en Oklahoma, y ahí su carrera explotó. Pasó de ser un joven interesante a All-Star, después a candidato a MVP y finalmente a superestrella de la liga. Ya es un 2 veces MVP, 4 veces All-NBA, campeón en 2025, MVP de aquellas finales y máximo anotador de la liga en la temporada 24-25. Y es que este último año, además de ganar el MVP, promedió 31 puntos por partido, 4 rebotes y 6 asistencias en una eficiencia brutal. Charlotte técnicamente lo eligió 11, pero OKC terminó consiguiendo uno de los mejores picks del draft de toda la última década. Y cuando dije que Luka tenía la mejor carrera, me olvidé completamente de que en el 11 estaba Shea. Perdón, no, la mejor carrera es la de Shea a día de hoy. Un jugador que yo aquí siempre me gusta echarme flores con lo de Shea, perdón. Es que a mí es un tío que yo cuando ya vi las primeras temporadas en Oklahoma, yo tenía claro que este tío iba a ser una superestrella de la liga. O sea, es tan brutal este tío, la eficiencia con la que anota, de verdad. Es que es una eficiencia de números de alguien como Kevin Durant y este tipo de jugador tirando medias distancias, fadeaways, tiros difíciles, lo inteligente que es para buscar la falta, que saca a la gente de quicio y lo critican por eso, pero de verdad que ser bueno en eso es un arte y hay que reconocerlos. Al final, los grandes jugadores de la historia siempre han sido capaces de hacer eso y casi todos los últimos MVPs no has tenido un jugador que lo haya podido ganar y anotar a ese nivel sin ser un gran jugador en forzar faltas, incluso su triple, que es la faceta más negativa de su juego, que siempre ha sido este año, lo estuvo tirando en un 38%, creo recordar. O sea, no sé, un jugador que ha llevado a Oklahoma a su primer anillo, ha elevado a un proyecto a ser, para mí, aún a día de hoy, el mejor equipo de la liga, que para mí, también, esta temporada, si no llega a ser que J-Dub y Chet están, J-Dub, AJ Mitchell están lesionados y Chet jugando a un mal nivel, podrían haber ganado el anillo otra vez más. Para mí son el candidato número uno a ganarlo esta temporada. Shea, sin lugar a dudas, la mejor carrera de este draft. Y en el número 12 tenemos a Miles Bridges a los Hornets, que, como ya comentamos anteriormente, fue seleccionado por los Clippers y enviado inmediatamente a Charlotte a cambio de Shea. Deportivamente su progresión fue bastante buena, pasó de ser un forward atlético de rotación a convertirse en un anotador de alrededor de 20 puntos, utilizando cada vez mejor su potencia para atacar al aro y desarrollando suficiente tiro exterior para jugar tanto de alero como de 4. Sin embargo, su carrera ha quedado profundamente afectada por su caso de violencia doméstica, que le hizo perderse toda la temporada 22-23 y posteriormente recibió una suspensión de la NBA.
Tras regresar, volvió a ocupar un papel importante en Charlotte. Este último año jugó 77 partidos y promedió 17 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias. Después de 8 años con los Hornets, este verano ha sido traspasado a los Phoenix Suns, donde intentará comenzar una nueva etapa deportiva. Un jugador que, para los que hayáis estado viendo mis vídeos este verano, no me gusta mucho hablar de Miles Bridges porque es un ser que detesto por todo lo que pasó fuera de la cancha, entonces eso para mí oscurece muchísimo su carrera y la opinión que tengo sobre él, pero bueno, cuando tienes que verlo desde un punto de vista puramente baloncestístico, no es un mal jugador de la NBA. Habrá que ver cómo cambia eso ahora en un equipo un poco más competitivo en Phoenix de lo que eran los Hornets, porque al final es el mismo estigma que tiene la Melo ahora en Minnesota, ¿no? Que sí, vale, muy buenos números en los Hornets, pero los Hornets no competían para nada y era una absoluta banda. A ver cómo eres capaz de trasladarlo a un equipo con algo más de ambiciones que Charlotte. Creo que es un jugador que eso, es bastante atlético, no rebotea mal para su posición, creo que juega con bastante intensidad, pero luego no es lo suficientemente constante ni con el triple ni la defensa, pero aún así, deportivamente sigue siendo un jugador bueno a nivel NBA. En el pick número 13 tenemos a Jerome Robinson, que fue una de las grandes sorpresas de aquella noche porque los Clippers lo eligieron con el pick 13, pese a que muchos mocks lo colocaban bastante más abajo. Y finalmente nunca consiguió justificar esa apuesta. Durante su temporada rookie tuvo muy poco protagonismo y en su segundo año fue enviado a los Wizards dentro de un traspaso de 3 equipos. Washington le dio más oportunidades, pero su eficiencia continuó siendo baja y fue cortado en 2021. Después pasó por la G-League antes de tener una última oportunidad con los Golden State Warriors, aunque tampoco logró quedarse. Su carrera en NBA terminó con promedios de solamente 4 puntos, un rebote y una asistencia. Desde entonces continuó su carrera en Europa y ha jugado en Francia con Saint-Quentin, uno de los grandes misses de esta primera ronda. Y cerramos la lotería con los Nuggets seleccionando a Michael Porter Jr., que probablemente así habría sido un pick top 3 si no fuese por las enormes dudas alrededor de sus problemas de espalda. Denver decidió asumir el riesgo con el número 14 y Porter se perdió completamente su primera temporada recuperándose, pero eventualmente la apuesta funcionó. Con los Nuggets se convirtió en uno de los mejores tiradores altos de la NBA. Más de 2 metros, tiro prácticamente indefendible y una enorme eficiencia jugando alrededor de Nikola Jokic. Fue titular del equipo que ganó el campeonato NBA en 2023 y llegó a tener temporadas rondando los 19 puntos con porcentajes exteriores excelentes. En 2025, Denver decidió traspasarlo a los Nets para ganar flexibilidad económica, y Porter respondió demostrando que podía producir sin Jokic. Este último año firmó máximos de su carrera con 24 puntos por partido, 7 rebotes y 3 asistencias. Considerando que 13 equipos lo dejaron pasar por sus problemas médicos, terminó siendo uno de los grandes steals de este draft. Gran carrera la de Michael Porter Jr., que, lo dicho, es un jugador que habría estado en el top del draft pero tenía esos problemas de espalda y fue algo que le lastró bastante durante sus primeros años en la NBA. Y siempre estaba por encima de él, que físicamente nunca iba a estar al nivel que se requería, fue capaz de superar esos problemas, fue campeón de la NBA con los Nuggets, un jugador siempre fiable en la rotación de ese equipo de Denver con su tiro exterior, sí que tenía problemas defensivos y su toma de decisiones no siempre es la mejor, pero al final ese tamaño que tiene y esa manera de tirar es uno de los mejores tiradores de toda la NBA y le da muchísimo valor. Y este año los Nets fue una gran sorpresa esta temporada. Para mí, un jugador que tenía que haber estado en las conversaciones del All-Star, 24 puntos por partido, dándole ahora la oportunidad de ser el número 1 en Brooklyn. Oye, para mí cayó bastantes bocas, hizo que un traspaso que mucha gente pensó que era bueno para los Nuggets, que Cam Johnson no iba a ser mucho peor que Michael Porter Jr. y además cobra menos, pues al final todo lo contrario, para mí uno de los peores traspasos que han hecho los Nuggets en estos últimos años. Y oye, muchas ganas de ver a Michael Porter Jr. esta siguiente temporada y yo creo que puede ser un candidato a ser un All-Star nuevo de esta clase del draft. En el pick número 15 tenemos a Troy Brown Jr., que fue elegido por los Washington Wizards como un alero grande que podía manejar el balón, pasar y defender varias posiciones. Tuvo algunos momentos interesantes en Washington, pero nunca consiguió desarrollar un tiro suficientemente fiable ni una habilidad ofensiva diferencial. Después empezó una larga etapa como jugador de rotación, pasando por Chicago, los Lakers, Minnesota y Detroit. En total jugó 356 partidos en la NBA, con promedios de 6 puntos, 3 rebotes y 1,4 asistencias. Después de ser cortado por Detroit en 2024, su carrera continuó fuera de la NBA, primero en Turquía y Puerto Rico y posteriormente en Australia con los Adelaide 36ers. En el pick número 16 tenemos a Zaire Smith, que su carrera es probablemente la más desafortunada de toda esta clase. Phoenix lo seleccionó en el pick 16 y lo traspasó inmediatamente a Filadelfia por Mikal Bridges, pero antes de empezar su temporada rookie sufrió una fractura en el pie y poco después una reacción alérgica extremadamente grave que llegó a poner su vida en peligro y le hizo perder muchísimo peso. Nunca recuperó realmente el desarrollo perdido.
Smith solamente ha jugado 13 partidos en su carrera, todos con los Sixers promediando 3 puntos. Filadelfia posteriormente lo envió a Detroit, que lo cortó antes de jugar un solo partido, y también tuvo oportunidades contractuales con Memphis y Cleveland, pero sin volver a disputar ningún partido NBA. Desde entonces ha seguido intentando regresar mediante la G-League, incluso participó este año con los Lakers en la Summer League. En el pick 17 tenemos a Donte DiVincenzo, que ha tenido una carrera excelente para haber salido en este pick. Comenzó con Milwaukee, donde fue desarrollándose como un guard defensivo, buen reboteador para su tamaño y tirador exterior. Formó parte del equipo de campeón de 2021, aunque una lesión ese año le hizo perderse casi todos los playoffs. Después fue traspasado a Sacramento, pasó una temporada en Golden State y posteriormente llegó a los Knicks, donde tuvo probablemente su mejor etapa individual y estableció récords de la franquicia relacionados con el triple. En 2024 fue incluido en el traspaso de Karl Anthony Towns y pasó a los Wolves. Durante este último año jugó los 82 partidos, promedió 12 puntos, 4 rebotes y 3,8 asistencias, pero en playoffs sufriría una rotura del tendón de Aquiles que puede que le deje sin jugar toda esta temporada. Un gran pick del draft en el 17, donde DiVincenzo, un jugador de rotación muy útil en la NBA, un gran especialista en el triple que te puede dar por momentos buenos minutos defensivos, rebotea bien y básicamente encaja bien en muchos equipos. Es cierto que esta temporada para mí tuvo que ocupar un rol por momentos de base principal de los Wolves que no le convenía muy bien y que igual por eso pues no aparece todo lo bien que debería haber sido esta última temporada. Lo dicho, él no es un base, es más un escolta básicamente de esquina que puede tirar, generar en el catch and shoot o trasbote. Y una pena la lesión sufrida en estos playoffs, porque para mí habría sido una pieza muy importante en los Wolves este año y veremos si al menos como Jason Tatum es capaz de volver antes de que acabe el año. En el pick número 18 tenemos a Lonnie Walker, que llegó a los San Antonio Spurs como un escolta extremadamente atlético con potencial anotador. Durante 4 temporadas mostró destellos, llegando a superar los 12 puntos de media, pero nunca consiguió convertirse en el titular indiscutible que San Antonio esperaba. Después firmó con los Lakers, donde tuvo el momento más recordado de su carrera. En el cuarto partido de segunda ronda de 2023 contra Golden State, anotó 15 puntos solamente en el último cuarto para ayudar a poner a los Lakers 3-1 en la serie. Posteriormente jugaría con los Nets y tuvo una breve etapa con los Sixers, donde promedió 12 puntos en 20 partidos. Después se marchó a Europa pasando por el Zalgiris y Maccabi Tel Aviv. Este verano ha regresado a la NBA firmando por una temporada un contrato mínimo con los Denver Nuggets. En el pick número 19 tenemos a Kevin Herter, que desde muy pronto encontró un papel gracias a su tiro exterior, movimiento sin balón y capacidad para crear algo desde el bote. Fue una pieza importante en el equipo que llegó a las finales de conferencia 2021 en Atlanta. En 2022 le traspasaron a los Sacramento Kings, donde tuvo una excelente primera temporada y ayudó a Sacramento a terminar una sequía de playoffs que llevaban desde 2006. Después, su tiro fue perdiendo consistencia y en 2025 terminó en Chicago. Un año más tarde, Chicago le envió a Detroit, donde este último año promedió 10 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias. Detroit ha decidido mantenerle y este verano le ha dado un nuevo contrato de 3 temporadas y 27 millones. No es una estrella, pero sí una carrera muy sólida para un pick 19. En el 20 tenemos a Josh Okogie, que se ha mantenido en la NBA durante casi una década gracias a su defensa. Empezó con los Minnesota Timberwolves, donde desde rookie recibió asignaciones contra algunos de los mejores exteriores rivales. Después pasó 3 temporadas con los Phoenix Suns antes de ser enviado a Charlotte durante la 24-25. Los Hornets lo cortaron posteriormente y Okogie terminó firmando con los Houston Rockets. Allí tuvo una temporada interesante, aunque solamente promedió 4 puntos y medio y 2 rebotes, pero consiguió convertir un 38% en su triple. Este verano ha firmado 2 temporadas con los Utah Jazz. Nunca ha sido un gran jugador ofensivo, pero ha conseguido entrar ya en su novena temporada en NBA como un especialista defensivo desde el pick 20, es un resultado bastante positivo. En el 21 tenemos a Grayson Allen, que empezó su carrera con los Utah Jazz, pero después de solamente una temporada fue traspasado a los Memphis Grizzlies, donde comenzó a establecerse como un tirador de rotación. Posteriormente llegó a los Milwaukee Bucks y allí pasó 2 temporadas como titular habitual alrededor de Giannis. En 2023 fue incluido en el traspaso de Damian Lillard y terminó en los Phoenix Suns. En Phoenix tuvo probablemente los mejores años de su carrera, llegando a liderar la NBA en porcentaje de triple y convirtiéndose en mucho más que simplemente un especialista exterior. Este último año promedió 16 puntos, 3 rebotes y 3,8 asistencias, aunque su triple cayó al 35%. Este verano, Phoenix lo ha utilizado junto a Royce O'Neal para conseguir a Miles Bridges, por lo que ahora jugará para los Charlotte Hornets. En el pick 22 tenemos a Chandler Hutchison, que fue seleccionado por los Chicago Bulls después de 4 años en Boise State, llegando a la NBA como un alero físicamente preparado y con bastante producción universitaria.
Sin embargo, nunca terminó de encontrar su sitio. Diferentes lesiones, especialmente problemas en el pie, interrumpieron sus primeras temporadas y su tiro exterior tampoco llegó a convertirse en una amenaza fiable. Después de Chicago, fue traspasado a los Washington Wizards y posteriormente pasó brevemente por los Phoenix Suns. En total jugó solamente 103 partidos NBA con promedios de 5 puntos y 3 rebotes. Llegó a retirarse del baloncesto en 2022 con solo 26 años, aunque posteriormente decidió regresar y volvió a jugar en la G League con los Cleveland Charge, un pick de primera ronda cuya carrera en NBA prácticamente terminó antes de llegar a su prime. En el 23 tenemos a Aaron Holiday, que nunca tuvo el protagonismo de sus hermanos Drew y Justin, pero ha conseguido construir una carrera bastante larga como base suplente. Empezó con los Indiana Pacers, donde durante 3 temporadas aportó tiro y anotación desde la segunda unidad. Posteriormente pasó por los Washington Wizards, Phoenix Suns y Atlanta Hawks antes de encontrar una etapa más estable con los Houston Rockets. Este último año jugó 57 partidos y promedió 5 puntos y una asistencia en solamente 13,7 minutos, tirando un 39% en el triple. En toda su carrera ya supera los 500 partidos NBA y mantiene un 38% en el triple. Este verano acaba de firmar por el Máxima Roma italiano. En el 24 tenemos a Anthony Simons, que fue una apuesta de desarrollo de Portland después de llegar prácticamente directamente desde el instituto. Durante sus primeros años apenas tuvo minutos detrás de Damian Lillard y CJ McCollum, pero poco a poco empezó a enseñar su enorme capacidad de tiro y creación desde el bote. Ganó el concurso de mates en 2021 y posteriormente tuvo 3 temporadas consecutivas superando los 20 puntos, llegando a promediar 23,6 puntos y 5,5 asistencias en la 23-24. Después de 7 años con los Blazers, en 2025 fue traspasado a los Celtics por Jrue Holiday. Boston lo utilizó principalmente como sexto hombre y en febrero del 26 volvió a ser traspasado, esta vez a los Bulls. En total terminó esta temporada con 14 puntos por partido y 38% en el triple. Ahora pertenece a los Philadelphia 76ers. Gran producción ofensiva para un pick 24. Anthony Simons fue una gran historia de mejora y superación en este draft. Al final de ser un jugador con pocos minutos en Portland detrás de Damian Lillard, se convirtió poco más que en su hijo pródigo. Al final un jugador que recuerda mucho a él en los movimientos que tiene como tiro exterior y uno de los mejores anotadores puros de la NBA. Es un jugador que al momento que se calienta es capaz de meterte 25 puntos en 10 minutos. Lo hemos visto este año. Bueno, yo lo he visto de primera mano en los Celtics, pero los fans de otros equipos los habrán visto. Es un jugador que cuando se calienta es muy difícil de parar, pero básicamente la constancia de ello y necesita una mejora defensiva, también de asociación con sus compañeros y a veces la toma de decisiones, pero un jugador que para mí ha estado cerca de ser nivel All-Star por momentos y ahora se ha sentado ya en un rol como sexto hombre anotador saliendo desde el banquillo, que creo que para los Sixers este año va a ser bastante positivo. En el 25 tenemos a Mo Wagner, que ha tenido una carrera bastante larga como interior de rotación. Comenzó con los Lakers, después pasó por Washington y Boston, pero realmente encontró su lugar cuando llegó a los Orlando Magic, donde se convirtió en uno de los mejores interiores energéticos desde el banquillo. Juega con muchísima intensidad, carga el rebote, provoca faltas y puede abrir el triple. En la 23-24 llegó a promediar casi 11 puntos en apenas 17 minutos, y este último año, después de tener un papel más reducido por una lesión, terminó con 6,9 puntos y 3,2 rebotes. Este verano ha dejado Orlando después de más de 5 años y ha firmado 2 temporadas con los Brooklyn Nets. En el pick 26 tenemos a Landry Shamet, que es probablemente uno de los mejores ejemplos de supervivencia y adaptación de esta clase. Empezó con los Sixers, pero fue traspasado durante esa temporada a los Clippers dentro de la operación por Tobias Harris. Aún así, terminó entrando en el segundo quinteto del rookie. Después pasó por Brooklyn Nets, Phoenix Suns y Washington Wizards, casi siempre como especialista exterior en equipos competitivos. En 2024 parecía incluso estar cerca de quedarse fuera de la liga, pero terminó ganándose un lugar con los New York Knicks. Y esta última temporada tuvo un enorme resurgimiento, promedió 9 puntos, tuvo una actuación de 36 puntos durante la temporada regular y terminó siendo una pieza importante desde el triple durante los playoffs. El final fue perfecto, campeón NBA con New York en 2026. En el 27 tenemos a Robert Williams, que cayó hasta el pick 27 principalmente por las dudas de su salud, y 8 años después esa sigue siendo exactamente la historia de su carrera. Cuando está disponible puede ser uno de los interiores defensivos más impactantes de la NBA. Con los Boston Celtics llegó a ser titular de un equipo que alcanzó las finales en 2022 y aquella temporada fue elegido para el segundo quinteto defensivo, después de promediar 10 puntos, 9,6 rebotes y 2,2 tapones, pero las lesiones nunca le permitieron mantener ese nivel durante demasiado tiempo. En 2023 fue incluido en el traspaso de Jrue Holiday y pasó a los Portland Trail Blazers. Curiosamente, en este último año fue su temporada con más partidos, jugó 59 y promedió 6,7 puntos, 7 rebotes y 1,5 tapones. Robert Williams es un gran jugador en la NBA de impacto defensivo y juego en el pick and roll, un atleta súper explosivo
y que el impacto defensivo que tiene de verdad es brutal porque es un pivot que no es muy alto, pero por lo que se mueve muy bien para esa posición, pero que luego lo compensa con su capacidad de salto e instintos defensivos para saber cuándo taponar balones, para rebotear, etcétera. Un jugador que a mí siempre me enamoró sus años en Boston, me parecía el típico jugador que salía a la cancha y te cambiaba sus partidos con su impacto y su energía, pero al final el problema de las lesiones es lo que le ha limitado durante estos últimos años y al menos esta temporada le hemos visto bastante más sano y desarrollar un pequeño tiro exterior con los Blazers, así que veremos qué tal le va ahora que le han renovado a futuro. En el 28 tenemos a Jacob Evans, que llegó a los Golden State Warriors intentando ganarse minutos dentro del equipo que todavía dominaba la NBA, con Curry, Durant, Thompson y Draymond. Su perfil parecía útil, un exterior con tamaño que podía defender, mover el balón y tirar, pero ninguna de esas virtudes terminó siendo suficientemente buena para asegurarle un papel. En 2 temporadas con Golden State solamente promedió alrededor de 3 puntos y fue incluido en 2020 en el traspaso de D'Angelo Russell a los Wolves. Poco después, Minnesota lo mandó a Nueva York, aunque los Knicks lo cortaron antes que llegase a jugar. Su carrera en NBA terminó con apenas 3 temporadas y promedios de 2,8 puntos, 1,1 rebotes y 0,9 asistencias. En el pick 29 tenemos a Janan Musa, que es uno de los casos más interesantes porque fue un fracaso en la NBA, pero terminó demostrando que sí era un jugador de muchísimo nivel. Brooklyn lo seleccionó con el 29 y pasó 2 temporadas con los Nets, jugando solamente 49 partidos y promediando 4 puntos y 1,9 rebotes. Nunca se adaptó a un papel reducido y en 2020 salió de la NBA, pero regresar a Europa cambió completamente su carrera. Después de pasar por el Anadolu Efes, en España explotó con el Breogán y ganó el MVP de la Liga ACB en 2022. Eso le permitió fichar por el Real Madrid, con quien ha ganado la Euroliga y fue seleccionado para el primer quinteto de esa competición. Desde 2025 juega con Dubai Basketball. Y en el pick número 30 tenemos a Omari Spellman. Empezó su carrera con los Atlanta Hawks, donde jugó 46 partidos como rookie, pero después de solamente una temporada fue traspasado a los Golden State Warriors. Allí tuvo su mejor campaña en la NBA, mostrando alguna capacidad para capturar rebotes y abrir desde el triple pese a jugar como interior. Posteriormente fue incluido en el traspaso de Andrew Wiggins y terminó en Minnesota, aunque nunca llegó a jugar un partido NBA con los Timberwolves. Su carrera en la liga terminó con apenas 95 partidos y promedios de 6,8 puntos, 4,3 rebotes y una asistencia. Después pasó por la G-League y finalmente trasladó su carrera a Asia y Europa, jugando en Corea del Sur y Rusia. Pero como siempre, hemos visto la primera ronda que ha estado cargada de talento, pero es que este draft no se queda corto en la segunda ronda y los undrafted, porque tenemos en el pick número 32 a Jevon Carter, un jugador que a día de hoy sigue siendo un jugador decente desde el banquillo en varios equipos NBA. En el pick número 33 llega para mí uno de los mejores picks o el mejor pick por posición y valor de este draft, que es Jalen Brunson, que, como sabéis, empezó la carrera en los Dallas Mavericks al lado de Luka Doncic, luego fue traspasado a Nueva York y el resto es historia, convirtiéndose ya en el rey de los Knicks, ganando este año el anillo, convirtiéndose en MVP de las finales y probablemente siendo ya uno de los mejores Knicks de toda la historia, además de uno de los mejores jugadores actuales de la NBA. Y en el 36 los Knicks también consiguieron a otro jugador leyenda para ellos, Mitchell Robinson, un jugador que siempre se ha dado muchísimo con el rebote ofensivo y su defensa de la pintura. Tuvo bastantes problemas de lesiones, pero este último año que estuvo disponible fue clave para ellos en el anillo y este año se va a ir a jugar a los Boston Celtics. Un pick después tenemos en el 37 a Gary Trent Jr. seleccionado por los Sacramento Kings. En el 41 tenemos a Jarrett Vanderbilt, que jugó para los Nuggets y se convirtió en un buen jugador defensivo en la NBA, aunque ha ido perdiendo protagonismo estos últimos años. Pick número 42, Bruce Brown. Pick número 46, de Anthony Melton. Y luego tenemos como jugadores undrafted también muy interesantes a Duncan Robinson y a Gabe Vincent, dos jugadores que en Miami, como siempre saben hacer ellos, sacaron jugadores del medio de la nada que se han convertido en muy buenos jugadores de rotación o en el caso de Duncan Robinson, un buen jugador titular en la NBA. Y nada, eso va a ser todo por el vídeo de hoy y por el draft de 2018. Dejadme vosotros en comentarios qué os ha parecido este draft y la carrera de estos jugadores. Para mí, en mi opinión, uno de los mejores drafts de la historia. Dejadme en comentarios si vosotros pensáis más o menos lo mismo, que ya sabéis que yo os leo y os contesto. Y eso va a ser todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, dadle a like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Chao.